Buenas noches, amigos de todo el país. Nosotros a las 8, con nuestra invitación para que nos acompañen en esta entrega que, como es costumbre, pasaremos revista a las informaciones más importantes, tanto a nivel nacional como internacional. Juan Taveras Hernández, Juan TH y Georgie Rodríguez, les damos la bienvenida. Señor TH. Señor Georgie Rodríguez, amigos, amigas, aquí estamos efectivamente, después de haber pasado una semana de crisis por la gripe esta, la influenza, anda mucha influenza y mucho COVID también. Me hice la prueba y no tenía COVID, sí influenza, pero ya creo que haber superado esa situación de salud. Mira, hay dos cosas, bueno, hay muchas cosas, pero hay dos cosas que me gustaría tratar, y una de ellas son los accidentes en las construcciones. Por mi barrio hay muchas construcciones. En el Evaristo Morales hay unas empresas que hacen unos hoyos gigantescos y usted se encuentra con el hoyo cuando ya está ahí. No hay una señal de tránsito, no hay ninguna señal que le diga a usted, que le advierta o que cierre la calle y que impida accidentes fatales. Recordaba yo que de ese modo se mató el hijo de Monzacito Perelló. No sé si Giorgio recordará. Claro. ¿No? Había un hoyo y se metió ahí y se mató. El hijo de Rafael Perelló. ¿Verdad? Y esos accidentes han seguido ocurriendo. Ahora, dos en un carro de lujo, un carro de alta gama, se precipitaron en un hoyo, una barranca de esta, se mataron dos y los otros dos están gravemente heridos. Todos esos accidentes fatales pueden bien evitarse si las autoridades de obras públicas, del ayuntamiento, prestan atención a esto y no permiten que los constructores hagan estos hoyos enormes, gigantescos, sin ninguna señal. Alguien debería prestar atención a esto, porque cuesta vidas útiles, y porque es imposible que esas cosas sigan ocurriendo en la República Dominicana. Absolutamente inadmisible, inaceptable, que usted haga un hoyo, un hoyazo de eso para hacer los parqueos y que no coloque las señales de vida, o que el ayuntamiento no obligue. Hay en mi sector una cantidad de talleres, por igual, ocupando las áreas, y el ayuntamiento dice, no, eso se va a terminar. ¿Pero qué tiempo tenemos escuchando eso? Mucho tiempo, mucho tiempo. Y ahí mismo en mi sector, en el Evaristo Morales, hay una cantidad impresionante de talleres. Y están levantando torres, y levantando, y levantando, y levantando, y levantando. Y no hay señales de ningún tipo. De ningún tipo. Y llegan estos camiones enormes a hacer los vaciados de concreto. Y hay que devolverse, y hay que coger otra cuadra, y 2 cuadras, y 3 cuadras, porque el ayuntamiento no puede una señal. No puede ser. No puede ser. Ese era un tema que no sé si Georgie quería decir algo al respecto. Sí, me gustaría agregarte, Juan, no solamente falta de señalización, falta de muros de contención que protejan, porque ese accidente que ocurrió en el fin de semana, donde, como tú muy bien señalas, perdieron la vida 2 jóvenes en un vehículo de lujo, ¿no? Fue producto del impacto, del choque de otro vehículo, la imprudencia del otro conductor, y los llevó directamente al hoyo. Al precipicio. Si ahí, ¿cómo se llaman los muros esos que ponen? Los jersey. Los jersey. Si protegen eso con los jersey, con los muros esos prefabricados, otra fuera la historia. Y si fuera obligatorio. No debe ser obligatorio. Sí, pero exactamente, no lo es. No lo es. Y si lo es, los constructores, ¿no? Lo que ponen es unas verjitas de zinc. Si acaso. Si acaso. Con unas tablitas, unas maderas, pero eso no detiene un vehículo que, como en este caso, fue impactado y llevado directo al hueco. Lamentablemente 2 vidas se perdieron, hay 2
en estado de gravedad. Los dos que murieron eran los que iban en la parte delantera del vehículo y los otros están graves también. Y lo otro que quería comentar es un comunicado del Ministerio Público que incluso aquí Radio América se hizo un editorial respaldando las medidas del Ministerio Público. Sin embargo, no sé si viste ese comunicado, Sí. sin embargo no es claro. Hay 52 abogados, dice el Ministerio Público que no hay nadie de manera concreta, no lo señala, no dice quiénes son, ¿no?, los supuestos empleados o miembros del Ministerio Público de segunda o tercera categoría que estarían haciendo cosas indebidas. Pero además denuncia el lobismo, denuncia campañas nacionales e internacionales en contra del Ministerio Público y en contra de los acuerdos a los que se ha arribado. Y señala que este tipo de acuerdos se realizan en el país desde hace mucho tiempo y se ha realizado en otros países. Sí, es verdad que se ha realizado en muchos países, tanto de Estados Unidos, de América Latina y de Europa. Ahora, esos acuerdos tienen que estar transparentados. ¿Quiénes son los exfuncionarios del gobierno pasado o de este gobierno que estén involucrados en actos de corrupción y que están haciendo acuerdos con el Ministerio Público para transparentarlo todo? Eso no se puede quedar en nebulosa. El Ministerio Público tiene que decir de qué se trata, quiénes son, cómo se llaman, porque de lo contrario entonces estaríamos soltando acusaciones o insinuando cosas de las cuales no sabemos con exactitud. Yo creo que el Ministerio Público debe ser más claro, más categórico. Yo sé que se habla de acuerdos con fulano, con el otro, que va a devolver una cantidad de dinero, ni siquiera se sabe cuánto. Se ha hablado de la intención del Estado Dominicano de recuperar 40.000 millones de pesos. Sin embargo, hasta la fecha se ha hablado de unos 500 millones por un lado, 500 millones por otro lado, en fin, pero estamos lejos de la cifra de la que habla el Ministerio Público y habla el gobierno de recuperar 40.000 millones de pesos. Que no crean que no es mucho, no es mucho, si tomamos en cuenta la cantidad de dinero que involucran los expedientes, porque solamente en el sector eléctrico, ahí estamos hablando de una cantidad de dinero impresionante. De miles de millones de pesos. De 26.000 millones, de 30.000 millones de pesos, millones. Porque aquí lo que había era una piñata con los recursos del Estado, con el dinero público. Entonces, yo estoy de acuerdo con que el Ministerio Público se reúna, los abogados, los imputados, y llegar a algún tipo de acuerdo en un tiempo prudente, a irse 6, 7, 8 años sin que se llegue a nada posteriormente. Porque ¿qué es lo que ha pasado en el caso de Odebrecht? No se ha recuperado un peso. Sin embargo, eso sigue en los tribunales y ya vamos para 7 años, ¿no? Y no hay un solo caso de corrupción que haya adquirido el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada. Es decir, no ha pasado nada. Más de 4 años se han sometido los expedientes, ha habido mucha complicidad de parte del propio Ministerio Público, de parte del propio gobierno. Hay sectores aquí intocables. Ya ustedes vieron lo que pasó con el caso de Telemicro. De eso no se ha vuelto a hablar. Eso es top secret. Eso no se ha aclarado, no se ha dicho. Si ese señor le cortaron la energía eléctrica de manera definitiva, si llegó a un acuerdo de pago. Leonel Fernández debe más de 100 millones de pesos por igual. No sabemos nada. Si Leonel llegó a un acuerdo de pago, cuánto está pagando. Es decir, aquí no podemos seguir con esto, de que hay personas, de que hay sectores que son intocables. Y esos expedientes
se manejan con un secretismo extraordinario. Y no puede ser, no es así. Y el propio Ministerio Público, el documento dice que no, que no hay complicidad, que no hay contubernio, que todo el mundo debe pagar la consecuencia de sus actos. Lo ha dicho el presidente de la República por igual y ha prometido que todo aquel que hizo uso indebido de los recursos públicos tendrán que devolverlos, tendrán que pagar por ello. Pero eso es en la palabra. En los hechos, lo que hemos estado viendo es otra cosa. Los procesos se dilatan, se dilatan, se dilatan. Aquí hay abogados, oficinas de abogados que son especialistas en alargar los procesos, porque eso es lo que los hace ricos. Hay abogados aquí, muy conocidos, que cobran por audiencia. Cada vez que van a una audiencia hay que pagarle. Y otra vez, y otra vez. No es un acuerdo de defensa por, tantos millones, no. Y es en dólares ahora. Y es en dólares. Por eso yo creo que el Ministerio Público, la persona de la magistrada Miriam Germán, debe ser como más específico, más claro, en decirnos qué es lo que está pasando, por qué se alargan tanto los procesos, porque yo siento que hay una complicidad, a pesar de las palabras del presidente Abinader y a pesar también de las palabras de la magistrada Miriam Germán, de quien yo no tengo ninguna duda de su integridad, absolutamente ninguna, al contrario, creo que es una mujer muy íntegra, solo que a veces siento que está también atrapada entre las patas de los caballos, porque en ese Ministerio Público hay muchas cosas. Es más, yo sé algo peor, de gente que ha estado pidiendo dinero dentro del Ministerio Público, que ha estado solicitando, ¿no? Que ha estado pidiendo. Denme $200,000, denme $300,000 por debajo de la mesa. Y si la magistrada Miriam Germán no lo sabe, que ponga a su gente de más confianza, a que investigue y que averigüe bien lo que estaba pasando. Porque no todo está claro. Lo que sí sabemos, es los niveles de complicidad que hay con la corrupción. Aún, y a pesar del presidente, y a pesar de la propia Miriam Germán. Así que ese documento, yo estoy de acuerdo con lo que dice el comunicado del editorial de Teleradio América, que ojalá se pueda seguir difundiendo, como lo ha estado haciendo en los cambios, ¿no? Para ilustrar a la gente del tema. Es un tema muy sensitivo, de la corrupción, que sigue latente. Oye, y si alguien tiene experiencia en la instrumentación de expedientes contra los actos de corrupción, es la querida Procuradora General de la República, doña Miriam Germán. Porque podemos recordar y debemos recordar sus palabras con relación a lo mal instrumentado que fue el expediente del caso Odebrecht. Y estamos viendo que tenía razón, ahí están los resultados. Un proceso que se alargó, en donde no ha habido ninguna respuesta y esa es la realidad. Entonces, la Procuraduría señala que hay un lobismo tremendo en Estados Unidos de parte de uno de los encartados en el tema de la corrupción, sí, ex funcionario del gobierno. Señalan al ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, que dice que a través del grupo Iniciativa Dominicana de Justicia hace lobismo en diversos sectores estadounidenses, incluido el Congreso Nacional, el Congreso de los Estados Unidos. Lo mismo está haciendo Jean Alain. También. No, hay una serie de personas encartadas en todos esos casos de corrupción que están haciendo lobismo y están tratando de desacreditar al Ministerio Público para lograr algún tipo de beneficio en los juicios que se les sigue. Vamos a la pausa, Juan. Así es, volvemos enseguida. Por considerarlo de interés nacional y debido al apoyo de Multimedios Teleradio América contra la corrupción, el crimen organizado y la trata de personas,
Hacemos público el siguiente documento. Ante la contundencia de las pruebas, un total de 52 oficinas de abogados han representado a imputados de delitos de criminalidad organizada que firman con el Ministerio Público acuerdos para aceptar su culpabilidad y que en todos los casos concluidos, sin excepción, han sido judicializados ante los tribunales. Al ofrecer la información, el Ministerio Público garantizó que en ninguno de esos acuerdos han participado personas que estén en su nómina. Indicó que desde el 2020, el Ministerio Público que encabeza la Procuradora General, Miriam Germán Brito, ha sido extremadamente cuidadosa y transparente con los acuerdos, razón por la que todos se han llevado hasta los tribunales y en ningún caso se ha aceptado intermediario alguno. Cada abogado que ha firmado un acuerdo en representación de su asistido ha sido testigo de que se le advierte que el documento debe sustentarse sobre la verdad, ser voluntario y que no se le debe a nadie, sino al resultado de una actitud de cooperación frente a la contundencia de las investigaciones y a la aplicación estricta de la norma procesal vigente. En un comunicado difundido hoy, el Ministerio Público reconoce el derecho ciudadano de cuestionar las acciones de un órgano constitucional, un ejercicio válido y necesario en un Estado de Derecho. Sin embargo, calificó de deshonesto y poco profesional cuestionar al Ministerio Público de manera deliberada y aviesamente, máxime cuando las mentiras quedan evidenciadas con solo leer las acusaciones, acuerdos y demás actuaciones procesales que ha depositado el Ministerio Público ante los tribunales. Seguimos hablando de varios temas fundamentales que están sobre el tapete. Aún no comienza el nuevo periodo gubernamental del presidente Luis Abinader, pero la reforma fiscal está ocupando los primeros planos en los medios de comunicación. Los empresarios están tratando el tema. El Fondo Monetario Internacional está presente, pero aún no sabemos en qué consiste realmente, cuáles son los ejes fundamentales de una reforma fiscal. Cada quien está opinando. Los economistas por su lado, el gobierno por el otro, el Fondo Monetario Internacional parece tener una propuesta, un diseño de lo que debe ser la reforma, por un lado. Por el otro, el PLD dice oponerse a la reforma fiscal, la fuerza del pueblo por igual. Ellos están jugando un papel de oposición. Ahora, es irresponsable, porque tanto el PLD como la fuerza del pueblo saben que la reforma es inminente, que la reforma hay que hacerla. Y de hecho, durante el proceso de transición, durante el proceso de las elecciones, ellos hablaban de la reforma fiscal y coincidían en que era absolutamente necesaria, y es necesaria. Nosotros hemos tenido aquí en el programa a especialistas importantes, a economistas de mucho nivel, de mucho relieve, como José Eloy Marcún, el decano de la facultad de Antonio Siriaco Cruz, entre otros. Que por cierto tienen una propuesta como equipo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces, todo eso son voces sensatas que están pensando en el interés del país, que no están pensando en politiquería, en mezquindades, porque el país, la gobernabilidad, la estabilidad, juega un rol fundamental en estos momentos. Ya está diciendo el Fondo Monetario que una buena reforma podría traer como consecuencia una mayor inversión extranjera en el país. Entonces, eso es lo que hay que ver. Sí, ¿cuáles son los factores? ¿Cómo? Y el presidente ha dicho, una reforma no va a afectar necesariamente a la mayoría del pueblo dominicano, a los más débiles. Pero hay que ver.
¿A quiénes va a afectar una reforma? Fundamentalmente. Si a los pobres, a la clase media o a los ricos. Yo soy de los que cree que quien más tenga, que más pague. Es verdad que la base tributaria en este país es baja con relación a lo que ocurre en toda la región y con relación a lo que ocurre. Fíjense ustedes, los países desarrollados, miren lo que pasa en Europa cuánto tienen que tributar los grupos más poderosos, los ricos. Son los grupos que más pagan. Aquí son los que menos pagan. Entonces, todas esas cosas hay que verlas transparentándolas, porque es muy importante. Es muy importante que eso se decida ahora. No hay que esperar un año ni dos para hacer eso, no. Es ahora, porque necesitamos los recursos para enfrentar la situación económica del país. ¿No? Y que eso, como tú señalas, promueva la inversión de capitales tanto nacionales como extranjeros en el país, que eso crea riqueza, señores. Es que no solamente la academia, no solamente el Fondo Monetario Internacional, no, es que los sectores empresariales del país también están de acuerdo con la reforma y se han expresado las diferentes organizaciones que agrupan a los empresarios. Pero tanto la Fuerza del Pueblo como el PLD, que son la misma cosa, con diferentes colores, pues se oponen, porque como es ya tradición en ellos, se colocan siempre de espalda a los intereses del país. Por eso el pueblo dominicano le dio la respuesta que le dio en el pasado proceso electoral, porque no sintonizan con la gente. Es que están apostando al desequilibrio, a la inestabilidad del gobierno. Y están equivocados porque quizás, y a lo mejor sin él quizás, Juan, la reforma fiscal, en lejos de incrementar los impuestos, de aumentarlos, se produzca una rebaja en los impuestos y se diversifique más el tema de los impuestos y se pueda lograr mayor recaudación bajando los impuestos. Hay modelos. Sobre todo el ITEBI. Sobre todo el ITEBI, que podría bajar hasta un 14%, pero ellos no quieren nada de eso, porque eso va a beneficiar al pueblo. Y nada que beneficie al pueblo, ellos quieren que se produzca porque entienden que lo que beneficia al pueblo beneficia al presidente Luis Abinader. Y hablando del presidente Luis Abinader, continúa el mandatario recorriendo el país, continúa inaugurando obras importantes, escuelas, hospitales, etcétera. En esta ocasión, el sábado, estuvo en la provincia de Santo Domingo, diferentes sectores de la provincia. Tenemos detalles de eso, Juan, que vamos a ver, debemos compartir con la gente. Para lograr que esa espera de aproximadamente 14 años, que hoy el presidente de la República, Luis Abinader, entrega, hagamos honor a los idearios de los padres de la patria que nos legaron una sociedad libre, soberana e independiente. Gracias, señor presidente, su equipo gubernamental. Gracias, padres, gracias, docentes y autoridades, para que este centro siga ejecutando su fecunda labor a favor de la educación dominicana. Que lo estamos viviendo, pero que en realidad decimos será real, porque fueron 16 años esperando, y esos maestros que están ahí atrás me preguntaban, ¿cuándo es? Es por esta razón que nuestros corazones hoy se llenan de júbilo y alegría. En nombre de toda la comunidad educativa de este centro queremos extender nuestros más sinceros agradecimientos, ya que por más de 11 años esperábamos un nuevo plantel escolar y hoy por fin es una realidad. Gracias a Dios y a la visión y determinación de nuestro señor presidente Luis Abinader.
Este proyecto que ustedes ven aquí viene a cambiar la vida de más de 3.500 habitantes de la Sursa. Una obra compuesta por 9 edificios de 4 niveles con 8 apartamentos cada uno. Es decir, 72 apartamentos que cuentan con 2 habitaciones, sala, comedor, cocina, baño y balcón, con una inversión aproximada de 137.7 millones de pesos. Estos apartamentos están provistos de agua potable, electrificación, parqueo y un área de juego para niños. No solo buscamos proveer de una vivienda digna a las familias afectadas, sino contribuimos con el desarrollo urbano sostenible de la Sursa. Aquí en la Sursa, estas viviendas de madera fueron entregadas por un gobierno en el año 2006, señores. En el año, escuchen bien, en el año 2006. Han pasado casi 20 años con una promesa de reubicación que nunca llegó. Con el agravante de dejar expuestas a las familias con la recurrente crecida de los ríos. Esas construcciones al borde de un río son el monumento de lo que nunca más un gobierno puede hacer. Esta gestión de cambio está haciendo entrega de estas viviendas y en los próximos días quedará totalmente libre el terreno para evitar seguir poniendo en riesgo a nuestra gente. No es con palabras, lo he dicho siempre. Los hechos son los que hablan. Quiero comenzar diciendo que la Sursa siente el cambio. Gloria a Dios por usted, presidente, por su amor a la gente y por acordarse de nosotros, quienes ya habíamos perdido las esperanzas de vivir en tablas y al lado del río, y ahora vivir como la gente. Sabemos que el trabajo es mucho, que el gobierno está haciendo lo necesario para seguir cambiando la gente. Gracias, señor presidente Luis Abinader, por pensar en la gente y trabajar en favor de la gente humilde. La instrucción del presidente dado al Ministerio de Educación, se ha creado lo que se denomina un plan nacional de techado en aquellos planteles educativos que no tienen esa condición. Ese plan implica la construcción de 168 techados en 158 municipios del país. El presidente de la República, en su plan de gobierno, establece que las escuelas no solo proveen el servicio vital de educación, proveen también un espacio para el desarrollo integral de la comunidad.
Bueno, amigos, hay dos temas en el plano internacional que llaman poderosamente la atención. El tema de la eliminación del acuerdo del petrodólar entre Estados Unidos y Arabia Saudita, que data desde el año 1973, que venció ahora el 9 de junio y que aparentemente no va a ser renovado. ¿Qué va a suceder? Que esto va a debilitar la moneda norteamericana como moneda de comercialización en el mundo. Podrá ya Arabia Saudita, que es el mayor productor de petróleo en el mundo, utilizar otras monedas, y se habla del yuan chino, que podría muy bien posicionarse y fortalecerse frente al dólar norteamericano. Todo eso va a llamar a una recomposición del escenario económico. China seguirá tomando fuerza, posicionándose como una gran potencia económica en el mundo, Juan. Bueno, yo decía en un artículo reciente que el imperio del dólar está terminando, que países como Arabia Saudita, Irán y otros de la región, junto con Rusia, China, Brasil, los países del Brexit, ¿no?, atentan poderosamente contra el predominio del dólar. Desde hace muchos años, desde la época de Johnson, cuando se estableció el dólar, pues yo recuerdo a Fidel Castro, entonces vivo y coleando, que decía que el oro debía ser la moneda, como lo había sido antes. Y ahora, el petróleo, los países grandes productores de petróleo creen que en los petrodólares, es decir, que el dólar, que el petróleo sea una moneda de cambio, ¿no? Fíjense lo que ha pasado. Rusia es uno de los países mayores productores de petróleo y de gas natural. Tienen unos obstáculos que le ha puesto Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos entonces vende ese combustible a través de terceros países que lo refinan y se lo venden entonces a los países de Europa. La cosa es que efectivamente el dólar está en capa caída. Y eso va a significar un declive de los Estados Unidos y del dólar, que ellos lo producen. Ellos tienen la máquina de hacer dólares. Y Estados Unidos es hoy el país más endeudado del mundo. Por ahí vienen cosas muy grandes con relación al cambio que se está produciendo en el tablero, en el ajedrez mundial. Por un lado, como ya les dije, tú tienes a China, India, Arabia, Irán, etcétera, Brasil, que es un continente, un país inmensamente grande, que ahora está dirigido por José Ignacio Lula da Silva, y otros países de América Latina. Sí, estamos viendo lentamente, pero sin a paso firme, la declinación del dólar como moneda fuerte en todo el mundo. Quiero que sepas que Brasil se convierte en el principal productor de petróleo de América Latina, superando a Venezuela, y le sigue México. Y eso también le da fortaleza, ¿no?, a toda esta recomposición de la economía mundial. A México tiene excelentes relaciones con China. El principal productor de petróleo en América Latina, tras alcanzar una producción de 3,77 millones de barriles diarios en la primera parte del 2024. Lo coloca en la 7ª posición a nivel mundial y supera a Venezuela y otros países de la región. México sigue en el ranking latinoamericano con una producción significativa, pero aún por debajo de Brasil. Argentina, Colombia y Ecuador completan la lista de los principales productores de Sudamérica. Bueno, vamos a la pausa, regresamos ya para el final del programa.
Parece que la vicepresidenta de la República y el presidente se están turnando. Sí. ¿No? Como mucho trabajo. Demasiado, repartiendo demasiado la carga. trabajo. Ve tú aquí, yo aquí. Y para etcétera, poder etcétera. inaugurar todas las obras que hay concluidas ya, ¿no? Sí. Decía parte de la oposición que este gobierno no estaba de hecho. No había hecho nada. Sí. Nada. Sin embargo, las inauguraciones hablan por sí solas en todo el país. Bueno, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el ministro de Vivienda del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, entregaron el domingo una serie de obras en la comunidad de San Felipe de Villamella, en el municipio Santo Domingo Norte. Calles, aceras, contenes. Escuelas, bueno, mira, yo vi un video de la gente expresándose, señores, de lo que eran anteriormente sus calles en ese sector. No tenemos. Y en lo que sí lo tenemos, lo vamos a ver. Y en lo que se ha convertido ahora. Entonces, vamos a compartir todo esto que se realizó, las inauguraciones en Villamella, en Santo Domingo Norte. San Felipe de Villamella. En San Felipe. Y con esto, pues, nos despedimos por hoy en Nosotros a las 8. Al principio, cuando me mudé por aquí, no cruzaba un carro. Todo era un desastre, ahí se enchivaban los carros. Yo tengo 13 años viviendo aquí en Vietnam, de Villamella. Desde que llegué aquí, esto era un solo lodazal. Por aquí la gente, para poder llegar allá afuera, tenía que ir con los zapatos en la mano, un bote de agua para lavarse los pies para poder ponerse los zapatos. Yo me crié prácticamente dentro del lodo, porque nunca se hubieran preocupado por hacerle algo a esta calle. Sin embargo, en el gobierno de Abinader se logró arreglar la calle. Ya la gente puede cruzar, se puede poner sus zapatos y sus cosas. Antes tenían que ponerse fundas plásticas en los pies para poder salir a la avenida allá arriba. Gracias a Dios, hace un tiempo ya después de esta gestión hemos estado felices porque ya no tenemos que luchar con eso. Puede llover, no tenemos lodo, puede hacer sol, no tenemos polvo y podemos llegar a nuestra casa tranquilo y a nuestro trabajo limpio, como se puede notar. Quiero darle muchas gracias a nuestro presidente porque en tantos años que uno tiene viviendo por aquí, este sector nunca se había visto como ahora. Muchas gracias al presidente Luis Abinader, al Ministerio de Vivienda, porque en realidad esto está maravilloso.